amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú eres viejo, le dijeron, y tus hijos no siguen tus pasos. Ahora danos un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. A Samuel le disgustó que le dijeran, danos un rey para que nos gobierne, y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel, escucha al pueblo en todo lo que ellos digan, porque no es a ti a quien rechazan, me rechazan a mí, para que no reine más sobre ellos. Lo anterior nos muestra que Dios toleró el paso del régimen de gobierno de los jueces, gobierno que estuvo regido, sin embargo, por la monarquía de derecho divino, a una monarquía meramente de derecho humano, apenas tolerada por Yahvé, Dios, quien advirtió a su pueblo de las malas consecuencias que traería este camino para la vida de Israel. Peor hace Bergoglio ahora cuando quiere sustituir la monarquía divina que gobierna la iglesia por una democracia de derecho humano, donde la autoridad se diluye y cada individuo pasa a ser un reyesuelo. Esto fue lo que hizo Inglaterra, donde hay una monarquía aparente, pues el rey reina pero no gobierna, y en realidad lo que hay es una democracia con disfraz de monarquía. Aquí podemos aplicar a las falsas enseñanzas de Bergoglio en este punto las palabras que Jesús emplea en una de sus parábolas, cuando el Evangelio de Lucas 19:14 nos dice: pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir, no queremos que este sea nuestro rey. Lo anterior nos muestra la justificación que Bergoglio pretende de otra de sus erradas tesis, al decir que Dios no puede ser Dios sin el hombre, tesis que engrandece al hombre pero empequeñece a Dios. Dios es rey y monarca absoluto. La Biblia nos muestra sin lugar a dudas que Dios es rey y que su monarquía de derecho divino no admite discusión por parte de los hombres. Así, por ejemplo, podemos ver lo que nos dicen algunos pasajes de libros sagrados. Éxodo 15:18. El Señor reina eternamente. Isaías 32:22. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Daniel 2:37. Tú, rey, eres el rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha conferido la realeza, el poder, la fuerza y la gloria. Salmo 47:8. Dios es el rey de toda la tierra, cántenle un hermoso himno. Salmo 146:10. El Señor reina eternamente, reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones, aleluya. Lucas 11:2. Él les dijo entonces, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. En resumen, si Dios, como Rey soberano y Rey de reyes, no puede dar órdenes y prescripciones a los hombres, en una palabra, si Él no puede dar mandamientos a los cuales estos deben ajustar su conducta, si el Creador solo debe hacer diálogos con sus subordinados, entonces el antropocentrismo desaloja al teocentrismo, y por tanto Dios, en su importancia, es reemplazado por el hombre. He aquí pues un resultado siniestro de las enseñanzas del obispo Bergoglio, que quiere la gloria humana, eclipsando la divina. En el fondo, esto es lo que sucede cuando erróneamente se pretende que Dios en el Sinaí no dio mandamientos y órdenes, sino simples diálogos y consejos. Dicho todo lo anterior, quede muy claro, queridos amigos, que Dios es el Rey de reyes y Señor de señores, que reina y que gobierna, y que cuando se necesita no da consejos sino órdenes de obligatorio cumplimiento. Y esos son los mandamientos del Decálogo del Sinaí, pero también son los mandamientos de la nueva alianza, completados y mejorados por Cristo. Nada pues de que las órdenes de nuestro Dios de justicia y de misericordia son dejadas a disposición de lo que resulte de un diálogo con las ovejas. Sus mandamientos y sus órdenes son las de un padre que las da con sabiduría y amor,
y no nos transforman en siervos o en esclavos, como demagógicamente lo quiere hacer creer Jorge Mario Bergoglio en su falsa catequesis. Nos hacemos libres, verdaderamente libres, en la medida en que cumplimos los mandamientos de Dios, pues su cumplimiento, lejos de esclavizarnos, nos libera del pecado, que es la peor esclavitud. Pues el mismo Jesús en Juan 8:34 nos declara: Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y así pues, el cumplimiento de los mandamientos es la garantía de la libertad del hombre, y no puede quedar a discreción de la voluntad de éste, porque ahí sí convertiría al hombre en esclavo. Padre Español también batalla contra la apostasía. En el programa pasado titulado Sacerdotes salen a batallar contra la apostasía, presentamos a ustedes las valientes declaraciones de 3 sacerdotes activos de nuestra iglesia: el padre Alessandro Minutela, el padre Renato Dorneles y Fray Carmelo de Jesús y de María, quienes frontalmente critican y denuncian los errores y herejías de Jorge Bergoglio y de la iglesia actual. Hoy vamos a mostrar al sacerdote español padre Alfonso Gálvez, quien desde hace un tiempo y ahora más critica la situación de la apostasía dentro de la iglesia, y al igual que sus colegas sacerdotes italianos y brasilero, denuncia esta realidad desde las enseñanzas bimilenarias de la iglesia, en fidelidad a las enseñanzas de Cristo, e incluso ubica bíblicamente la apostasía actual como un signo previo a la segunda venida del Señor. Veamos estas declaraciones del padre Alfonso Gálvez, dadas recientemente en el mes de junio de 2018. Veamos el video. Actualmente, como todos sabemos, aunque no lo queramos reconocer, aunque no lo queramos recordar, la Iglesia vive una situación de apostasía universal. Una situación de apostasía que ya había sido predicha por el mismo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo ya había dicho que tal situación se daría dentro de la Iglesia. No lo queremos ver, no lo queremos reconocer, no queremos pensar en ello, pero así es. Y sin embargo está ahí, delante de nuestros ojos. Está ahí, influyendo en nuestra vida, determinando nuestra vida, incitándonos a que vivamos una fe que ya no es la fe predicada por Jesucristo, ni la fe enseñada por la Iglesia a través de tantos siglos, sino algo completamente distinto. Jesucristo lo había anunciado, aunque no lo queramos recordar. Oigamos sus palabras, las palabras expresas del Maestro. Cuando veáis la abominación de la desolación instalada en el lugar santo, el que lea entienda. Cuando veáis la abominación de la desolación instalada en el lugar santo, el que lea entienda. Este inciso del que lea entienda también es del Señor. Entonces, quienes estén en Judea, que huyan a los montes. Quienes esté enterrado, no baje a tomar nada a su casa. Quien esté en el campo, no vuelva a tomar su manto, etcétera, etcétera. De manera, ¿qué significa esta abominación de la desolación? Estos signos que señalan, que preceden a la aparición del Anticristo, y con él, inmediatamente después, a la aparición de Jesucristo, en el llamado momento de la parusía o juicio final a todos los hombres. Estos signos se llaman por Jesucristo claramente porque, hermanos míos en la fe, el momento de la aparición de la parusía, el momento de la segunda venida de Jesús, es por completo desconocido. Solo Dios lo sabe. Ese momento no ha sido revelado. Sin embargo, Jesús nos ha revelado ciertos signos y señales evidentes que precederán a la aparición del Anticristo, el cual a su vez también precederá a la aparición de la parusía, de la venida del Señor.
Estos signos se darán en un momento preciso de la historia de la humanidad y de la historia de la Iglesia. ¿En cuánto tiempo perecerán estos signos a la aparición de la parusía? No lo sabemos, pero los signos están claramente expresados por nuestro Señor, bien claros y evidentes, que se ven, que son perceptibles. Cuando veáis la abominación de la desolación instalada en el lugar santo, quien lea entienda, entonces quienes estén en Judea que vienen a los montes, quienes estén en el terrado no bajen a tomar nada a su casa, quien esté en el campo que no vuelva a tomar su manto, etc. De manera que el hecho de la apostasía y el hecho de que aparecerá la abominación de la desolación para instalarse en el lugar santo, lo que significa esa expresión, pero el Señor ya nos llama la atención sobre ello cuando nos dice: el que lea entienda. Esto es algo absolutamente interesante, es un inciso en el que hay que parar la atención como sea, porque nos va en ello la salvación eterna. El Señor hace alusión con esta expresión de la abominación de la desolación a la profecía de Daniel. La profecía de Daniel, que está vinculada también a la prohibición del sacrificio diario, del sacrificio cotidiano, que se producirá juntamente con la aparición de la abominación de la desolación. Que esta situación de apostasía universal, que esta situación de iglesia desolada, que esta situación de huida universal de los creyentes, de volverse de espaldas a Dios de forma colectiva y universal por parte de la Iglesia, por parte de la humanidad, es una situación que se dará efectivamente es algo reconocido por el mismo catecismo vigente de la Iglesia Católica. El catecismo vigente de la Iglesia Católica, en su artículo 675, lo digo porque hace pocos días lo citaba un ilustre bloguero en las redes, dice así: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su artículo 675. Pero decía que la expresión más terrible acerca de cómo se da esa situación cuando llegue el momento de la parusía, pronunció nuestro mismo Señor Jesús cuando dijo: ¿pero acaso pensáis que cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra? Frente a tantas enseñanzas perversas de Jorge Mario Bergoglio y de sus compañeros del Vaticano, frente a la apostasía generalizada que se ha tomado la Iglesia, presente como signo previo a la parusía del Señor, con nuestro Señor Jesucristo y con el Padre Alfonso Gálvez volvemos a preguntar: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? El Decálogo, mandamientos o diálogos, fin.
Un café con Galat. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy, decálogo, mandamientos o diálogos. Este es nuestro tema y ustedes pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Doctor, han llegado varios mensajes. Bueno, oigamos algunos de los mensajes que nos han enviado. Muy bien, entonces nos dicen, 1. Según el destructor Bergoglio, ahora el que esclaviza es Dios y no el demonio. Siguiente mensaje, un saludo fraterno a todos los panelistas de Un Café con Galat. El decálogo son mandamientos y no diálogo. Solo los necios, herejes o cismáticos hablan o dicen que solo es diálogo y hablan de forma ambigua para confundir y por lo tanto la gente sencilla se confunde y entonces las ovejas se dispersan o son presa fácil de los lobos con piel de oveja, como ocurre actualmente dentro del seno de la iglesia comandada por la masonería eclesiástica y cuya cabeza visible es el Papa Bergoglio. Atentamente su amigo desde México, César Labastida. Siguiente. México. Así es, esta fue de México. El siguiente es cordial saludo en el Señor para el doctor Galat, sus acompañantes. En el día de hoy y para todos los televidentes que tenemos la gracia de ver este programa, hoy quiero compartirles lo siguiente. Hace poco el obispo de Medellín celebró unas exequias y dentro de la homilía dijo que al morir Dios olvida todas nuestras faltas y que venía a nuestro encuentro y tomaría nuestras buenas acciones. Entonces, según él, nadie va al infierno ni al purgatorio. Siendo así, por lo menos lo que yo lo entendí, que todos nos salvamos sin purgar nuestras culpas. Siempre he sabido que hay purgatorio e infierno y no existen por adorno, sino para cumplir una función, para purgar o purificarnos y llegar a Dios, o para la condenación eterna. Por favor, quiero saber qué opinan de este tema. El programa de hoy, como todos, es de gran importancia. Que Dios no nos deje de su mano y tengamos arrepentimiento, conversión y salvación, siendo parte de la iglesia remanente y cumplamos el pacto con el Señor para gozar de su presencia. Siguiente. Gracias. Momento. Sí, señor. Monseñor Tobón, ahí se retrata de cuerpo entero. Está repitiendo la herejía de Bergoglio de que todo el mundo se salva, Así de que es, no hay aquí lo condenados. ¿Qué tal eso? Terrible. Y eso fue uno de los que intentó la excomunión para usted. Excomulgarme. Exacto, sí, señor. Mírenlo, observen ustedes, amigos y amigas, está sosteniendo la herejía de que Dios no salva a todos y de que no hay condenados. Exacto. Entonces él no tiene sentido de existir como obispo ni como sacerdote, porque ellos deben de confesar, y si todo el mundo se salva, ¿para qué se confiesan? Ellos sobran. Ellos, los obispos y los sacerdotes, sobrarían si todo el mundo se confesara. Si esa teoría fuera cierta. Si fuera cierta. ¿Para qué portarse bien entonces? Pero vean ustedes, ¿para qué el portarse mal? que intentó excomulgarnos, mira las herejías que está sosteniendo. Tobón Villegas. Sí, así es, doctor. ¿Continúo? Continúa. Gracias por hablarnos de los mandamientos, porque están vigentes. Yo los distribuyo en fotocopias y los dejo en algunas partes. No siempre nos ponen el nombre, doctor, pero pues bueno, aquí tenemos el mensaje, que es lo que nos importa también. El siguiente dice, buenas noches, para aportar también la cita San Mateo 5, 17, 20, donde Jesús habla que no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Muchas gracias por excelente tema, donde una vez más se pone al descubierto las herejías de Bergoglio. Siguiente. Buenas noches, para felicitarlos por el programa que nos saca de la ignorancia y nos ayuda a discernir y aclarar tantas dudas que surgen con la confusión que causa el obispo Bergoglio. Con el juego de palabras que usa, es preferible no escuchar las catequesis de él para no ser confundido. Bendiciones para todos ustedes, María del Norte de Santander. Bueno, vamos a oír Muy bien. a Miguel Aguilera, nuestro invitado de hoy, sobre el tema. Muchas gracias, doctor. Bueno, la verdad
es que la Iglesia Católica desde siempre ha enseñado la religión sobre 4 pilares: dogma, moral, culto y oración. Y esto es un ataque brutal contra un pilar central, el de la moral. La ley moral nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, y la Iglesia siempre lo ha enseñado con los 10 mandamientos. Eso ha sido una constante, es uno de los libros principales del catecismo, tiene 4, y ese es uno, el de la moral. Yo no entiendo cómo se atreve uno como sacerdote y más como obispo a negar los mandamientos, porque es que los tenemos impresos en el alma. Dios nos los dio en el Sinaí a Moisés, en piedra, y no solamente eso, sino que cuando Jesús vino, los ratificó, y en el Mateo 5:17 que estaba en el video que la vidente citó ahorita en el mensaje que envió, Jesús lo dice: no solamente confirmo la ley, sino que la amplío. Entonces yo no entiendo cómo pueden venir a negar la existencia de la ley, sobre todo porque cuando son las jerarquías las que están negando las verdades de la fe, es peligrosísimo, porque la gente fundamentados o soportados en el criterio de autoridad le dan validez a lo que están diciendo. Y a mí me parece que nosotros debemos invitar a las personas a que apliquen un criterio de autoridad, pero bien aplicado, no dándole la autoridad al obispo vestido de blanco o a Bergoglio o al Papa Francisco o como lo quieran llamar, sino dándole el criterio de autoridad a Jesús, que nos dejó toda la enseñanza que nos dejó y que está contenida en la Biblia, a lo que la Iglesia ha enseñado durante 2000 años, a lo que enseñaron los evangelistas, los apóstoles, lo que los concilios ha ratificado, lo que todos los papas desde hace 2000 años están enseñando. Por favor, no borren en este momento con una declaración dada hace unos pocos días lo que la Iglesia ha enseñado durante 2000 años. Es que lo que está en juego con este tipo de cosas es la propia salvación de uno, porque es que si abandonamos el cumplimiento de los mandamientos y empezamos a actuar por nuestro propio instinto, pues la condenación realmente va a llegar, porque es que lo único que nos orienta sobre lo que Dios quiere para nosotros son los mandamientos. Entonces, pues yo invito a que sigamos los mandamientos como están en la Biblia y como la Iglesia los ha enseñado durante 2000 años, y desestimemos la verdad de esa catequesis que recibimos del Papa tan desafortunada y que acabamos de ver en este video. Y que repiten algunos obispos, como el arzobispo de Medellín, que dice que todo el mundo se salva. Oh, por favor, cumpla o no cumpla los mandamientos. Sí, porque Dios es Oye, amor. negando dogmas como los del infierno, y negando toda la enseñanza de la Iglesia. Claro que la gente se condena. El primer condenado que sabemos que tenemos certeza de que se condenó es de Judas Iscariote. Del segundo condenado que tenemos certeza que se va a condenar es del falso profeta, y el tercer condenado que tenemos certeza es el anticristo. Entonces sí hay condenación, y está explícitamente en la Biblia que se van a condenar. Entonces, ¿cómo van a negar las verdades que están en la Biblia? Es que la Biblia es la palabra de Dios, no se puede negar, no se puede cambiar. Es que con esto lo uno lleva a lo otro. Si se niegan los 10 mandamientos que precisamente están en la palabra de Dios, también nos está llevando a que no aceptemos la palabra de Dios, que neguemos también la Biblia. Entonces, negado lo uno, se niega lo otro, y si se niegan ambas, entonces se niega absolutamente todo. Y lo más triste es que Él no niega los mandamientos, es que los cambia, porque Él sí hace uso de los mandamientos, pero los acomoda a las necesidades del medio, y es mejor hablar de una palabra, de un consejo,
porque hacemos adeptos, porque estamos hablando el lenguaje moderno, el lenguaje de la gente común y corriente y de la gente que nos va a aplaudir, porque le estamos quitando esa fuerza, ese mandato que tiene precisamente el mandamiento. Mandamiento es un mandato que se nos hace para cumplir. Y si esto se cambia, pues esto se vuelve un folclore, esto se vuelve un relajo, porque todos podemos hacer lo que queramos, porque nuestra palabra y nuestro convencimiento nos lleva a aceptar o a no aceptar los mandamientos que están escritos. Y lo más triste es que la gente se desorienta, porque pueden decir, bueno, entonces ¿a quién le creemos? ¿Al Papa? ¿A los sacerdotes? ¿A ustedes que están en el programa? ¿O a los padres de familia? Y lo más triste, a una tradición, porque si ustedes tienen una memoria fresca, a los niños se formaba en el catecismo, a los niños se les formaba en la catequesis, se les formaba en las clases de religión, y que era uno de los temas esenciales, los mandamientos. Y lo primero que nos enseñaron a nosotros es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y nunca se cuestionó este mandamiento y nunca se nos llevó a plantearnos si eso era una autoridad, o para ser uno esclavo, para ser uno servil, o era porque había tanto amor que teníamos que definirnos, o amar a Dios o amar al esposo, a la esposa, a los hijos, al trabajo, al dinero, porque es que es la libre elección, amamos a Dios o amamos todo lo otro. Pero con el término de la palabra, de que hay que mirar entonces qué es lo que se pretende, los mandamientos, según el Papa, están siendo revaluados. Es decir, se toma el atrevimiento de decir que lo que hay en la palabra y que lo que Dios nos entregó como una carta de navegación, como un libro para seguir y alcanzar la salvación, es mentiras. Y hay mucha gente que no tiene una formación profunda, que no ha hecho una lectura, un análisis, y es lo que van a creer, y es lo que van a practicar. El que si todo mundo se salva, si no hay condena, si no hay un castigo profundo, pues da lo mismo pecar que no pecar y confesarnos que no confesarnos. Y esta negación nos lleva precisamente a que nos estemos labrando nuestra propia condenación. Pero qué triste que lo digan ahora los obispos. Claro, claro. Qué Ellos triste. que deberían salir Lanzan a la las defensa. ovejas a la perdición. Sí, no todos, como dice usted. No todos. No todos, porque también hay santos sacerdotes y que defienden la Y sana santos doctrina, obispos también y hay. obispos también. Pero qué decepción oír esto. ¿Hay más Sí, doctor, hay comunicaciones? más mensajes y dicen lo siguiente. Buenas noches. 2 mandamientos dejó nuestro Señor Jesucristo. Amarás a Dios sobre todas las cosas con toda tu alma y con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Y amarás al prójimo como a tú mismo. ¿Qué nos dice nuestro Señor? Que solo el amor nos salvará. Aquel que ama no deja de cumplir los mandatos del Padre y siempre tendrá temor de fallar a Dios en el amor. No olvidemos nuestros niños porque están siendo atacados y nosotros no los protegemos. Nos olvidamos de las palabras de Cristo. Solo el que es como un niño entrará en el reino de los cielos, y si la inocencia de ellos es pisoteada y si su vida no es respetada, estamos faltando en los mandamientos de Dios. Argentina celebra legalización del aborto. Paraguay, besatón por matrimonios gays, utilizando niños, y así el mundo se burla de Dios, dañando sus hijos. Que Dios nos bendiga porque se acercan cosas terribles. Siguiente. Bueno, muy bien. Hay que observar que es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es el resumen de los 10 mandamientos, pero son 10. Exacto. Es 10 del Sinaí y 10 de ellos habló también Jesús. San Pablo en la carta de los Romanos dice que en el amor se dice exactamente que en el amor se cumple perfectamente la ley. Entonces, pues claro, la dificultad está
en qué es lo que yo tengo que hacer para amar a Dios. Es la pregunta que yo me debo plantear. Porque si yo debo amar a Dios como a mí me parece que yo lo debo amar, con las reglas que a mí me parecen, pues yo no estoy amando a Dios, sino que me estoy amando a mí. Y esa es la herejía que planteaba la nueva era, de la cual hace unos años hicimos aquí varios programas sobre eso. Incluso usted tiene un libro sobre eso, que dejábamos de ser cristocéntricos para ser antropocéntricos, era lo que planteaban en los de la nueva era. Y aquí eso es lo que están dando paso, es a eso. Cuando yo pregunto, ¿qué será lo que Dios quiere que yo haga? Pues yo entiendo que Dios quiere que yo haga la voluntad de Él. Y para yo hacer la voluntad de Dios, pues yo me tengo que sentarme a estudiar dónde está la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresada en el Decálogo. Ahí dice exactamente qué es lo que Él quiere que yo haga y qué es lo que quiere que no haga. Entonces no veo cómo puedo llegar yo a amar a Dios y amar al prójimo si lo voy a hacer de acuerdo con mis pasiones y con mis inclinaciones y con las limitaciones de mi naturaleza. En vez del criterio divino. Tal cual. Entonces yo lo que hago es que acomoda claro, los mandamientos. porque es que Dios lo que Jesucristo nos plantea es un reto grandísimo. Él dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Y uno no es perfecto haciendo lo que le provoca o le place o lo que se le ocurre. Uno es perfecto buscando un criterio de perfección. Y cuando yo encuentro el criterio de perfección, que es, pues digamos, la imitación de Cristo, pues yo empiezo a amar a Dios sobre todas las cosas, y eso me implica a mí tener que abandonar los ídolos, las idolatrías. Cambio de vida. Exactamente. Cambio de vida. Y cuando empiezo a amar al prójimo, Convertirse. entonces... Claro, y dejo de robar y empieza el proceso de conversión personal, que es un proceso de perfección para mí. Y eso es lo que la religión católica me invita a ser perfecto como Dios es perfecto. Pero si no lo voy a hacer con los mandamientos, pues lo que voy a hacer es un desastre, como todo ese montón de personas que estamos viendo en televisión y en las redes, que están juntándose con ellos mismos, abortando, haciendo pactos satánicos en público, entrando a las catedrales a forzar las catedrales. Entonces yo digo, ya es un momento de cambiar nuestra manera de vivir. Es que San Pablo en la carta a los Romanos lo dice perfecto. Cambiemos nuestra manera de vivir. Estemos pendientes que es que ya se va a acabar esto. Ya va a llegar el nuevo momento, que no nos coja dormidos, distraídos, y que en esa distracción nos condenemos. Pues nosotros no podemos hacer más. Les abrimos los ojos cada vez que podemos. Compartamos estos videos, compartamos esta información, pero no permitamos que los que están alrededor nuestro se condenen por falta de conocimiento. Es que lo dijo el profeta Amós: sacerdote, contra ti es mi pleito, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y aquí le están cerrando todas las ventanas al conocimiento al pueblo. Bueno, finalmente. Bueno, estudiar los mandamientos, apropiarnos de los 10 mandamientos y hacerlos parte de nuestra vida, desmenuzarlos y mirar qué está pasando con ellos y evaluar. Cuando nosotros nos vamos a confesar, ese es el tema de la confesión, es coger cada mandamiento y cuánto hemos faltado en ellos, y es una parte muy importante en el momento de confesarnos. Pedirles muy especialmente que hagamos el rosario a tiempo, a destiempo, constantemente, porque con el rosario le robamos, valga la palabra que no está bien en este momento, digamos más bien le alcanzamos esas gracias especiales a la Santísima Virgen María por todo lo que nosotros necesitamos. Hacer el Santo Rosario de las Advocaciones, hagámoslo en familia, en grupos de oración, unámonos a hacer el Rosario de las Advocaciones y vamos a alcanzar muchas gracias. Y quien no puede hacer el Rosario de las Advocaciones porque le parece que es muy largo, pues haga el Rosario sencillo, pero lo importante es hacer la oración. Segundo, pedirles encarecidamente cadena de oración, pero
fuertemente por la señora Argemira Álvarez. Argemira Álvarez está pasando por un momento muy difícil. Ella es la mamá de un sacerdote, es un sacerdote al que nosotros queremos muchísimo, valoramos muchísimo, y el padre también está pasando por un momento de una prueba. Entonces contamos con sus oraciones. Seguir orando por el niño Emanuel del Carmen de Viboral, y qué bueno que el Carmen de Viboral tiene nuevamente la señal de Teleamiga. Recordarles las peregrinaciones a Tierra Santa. Quien esté interesado, llamar al 315-601-3168. Y ya tenemos los niños emanuelitos en la Universidad de la Gran Colombia, que nos han llamado y nos han preguntado que cuándo. Pues ya tenemos los niños para las personas que los quieran adquirir en la Facultad de Posgrados. Y finalmente, orar los unos por los otros, no sea que llegue el momento y nos encuentre desprevenidos. Bueno, Beatriz, tu minuto. Muy bien, gracias. Bueno, pues los mandamientos no son negociables. Sencillamente son unas leyes que nos dejó Dios, y las dejó no para amargarnos la vida, nos la dejó, sencillamente nos dejó estos mandamientos para que seamos felices. Si alguien quiere ser feliz, cumpla los mandamientos y obtendrá una felicidad completa. Nosotros no venimos a hacer nuestra propia voluntad, venimos a hacer la voluntad de Dios, y si queremos hacer la voluntad de Él, pues cumplamos lo que Él nos ha pedido. Por otro lado, quiero invitarles a nuestros eventos que tenemos en este mes, y la buena noticia es que estará por segunda vez en Colombia el Padre Domínguez. Es un sacerdote que viene desde Argentina con grandes dones de sanación, de liberación, de conocimiento y de discernimiento. Vamos a realizar unos congresos de sanación y liberación, y se realizarán el jueves 26 de julio en la ciudad de Cúcuta, en el Hotel Simón Bolívar. El sábado 28 de julio en Neiva vamos a estar en el Hotel Chacalá. El domingo vamos a estar en Bogotá, en el Colegio María Inmaculada, y el lunes estaremos en el auditorio de la Cámara de Comercio en Duitama. Así que quienes deseen tener mayor información se pueden comunicar al 578-1888 o al celular 320-439-5475. Adquieran sus brazaletes con anticipación porque son cupos limitados. Gracias, doctor. Bueno, yo termino con lo que comencé, y ahora ustedes podrán responderse la pregunta que les hice. A sacar sus propias conclusiones. Salmo 50, 16, 17. Pero al impío Dios le dice: ¿qué tienes tú que recibir mis preceptos y tomar en tu boca mi alianza? Tú que detestas la doctrina y a tus espaldas echas mis mandamientos. A tus espaldas echas mis mandamientos. ¿Quién es el que se echó a las espaldas los mandamientos del Señor para que no lo cumpliéramos? El que nos dijo que no había mandamientos y no había palabras o consejos, diálogos, ¿no es cierto? Bueno, hasta la próxima, teleamigos y teleamigas. Un café con Galat.